buenos días, trader. Feliz inicio de mes, feliz semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 3, son las 8 y 9 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comenzamos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Tenemos solo las 10 de la mañana, en este caso el ISM Manufacturing PMI, un resultado que puede también generar más dinámica de lo habitual, ¿ok? Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos en 36.61, muy parecida o casi igual a lo que teníamos el viernes. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 30.63, ligeramente menor a lo que tuvimos el viernes por un medio punto. El volumen para el micro de Nasdaq y para el micro del S&P 500 mantienen un volumen súper importante, 508.000 transacciones en este momento, el doble del promedio que hemos manejado hasta la misma hora. Y para el micro del S&P 500 también tenemos 305.000 transacciones, el doble también de lo que hemos manejado hasta la misma hora, ¿okay? Entonces tenemos un incremento de volumen en estas zonas de precios que ya vamos a revisar. Pasemos entonces al gráfico. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Brevemente revisamos qué pasó el viernes, de qué manera tuvo alguna continuación los escenarios que planteamos en función a la medición del precio. Evidentemente hay drivers que generan rapidez o rompimiento de estructuras, pero siempre nos apegamos a la estructura del precio y de las mediciones, ¿ok? Interesante ver entonces que estábamos al momento del premercado, más o menos 8 y 15 en esta zona, ¿ok? Una zona por acá buscando un retesteo a los 11.285, y era importante ver que este precio iba a ser el protagonista para la toma de decisiones en función a los escenarios. Vemos que un poco antes de la apertura el precio retrocede a una zona que ya teníamos en los 11.170. Fíjense que había tenido acá bastante, era lo que el jueves había tenido, había dejado un ligero gap que en este caso el viernes vino, retesteó, llenó, dejó un nuevo mínimo y el precio lo mantenía todavía como una zona importante o sensible para esta dinámica, ¿ok? Fíjense entonces que en un poco antes de la apertura el precio retrocede y hace un movimiento súper importante. Veamos aquí esta vela. Fíjense cómo esta vela llega hasta el punto, toma liquidez en la zona de soporte y retrocede hasta acá, ¿ok? Sin embargo, posteriormente el precio vuelve a retroceder en toda esta zona de liquidez acá y mantiene el soporte hasta toda la sesión americana, hasta la mitad, casi más de la mitad. Fíjense entonces que en este momento estamos muy alejados del precio importante. Evidentemente había otro contexto en esta zona, pero era importante ver en ese momento la zona de soporte que se estaba formando acá. El retroceso nos lleva a buscar el precio que teníamos en este caso medido como el más sensible, y la ruptura de este precio nos genera un escenario 2. Evidentemente ya estábamos quizás desde esta zona, pero tomando en cuenta lo que habíamos medido, fíjense que desde el precio que medimos, la dinámica no pudo sobrepasar los 11.363, que era el escenario 2, ¿ok? Donde teníamos el siguiente freno, quedando esta zona como la máxima o muy cercano en los 11.357. Desde este punto el precio retrocede con mucha fuerza y al pasar por el precio sensible de la zona lo vuelve a dominar el vendedor, ¿ok? Y pasa con mucha fuerza a testear de nuevo el soporte como objetivo de precio, ¿ok? Y posteriormente un movimiento de continuación, que era la extensión, que era en este caso todavía traspasando la mínima que había dejado en este caso el septiembre 29, y le habíamos proyectado un precio de 11.040. Fíjense que justo por acá los 11.030, 0.29 consigue un retroceso fuerte, que quedando la mínima de esa sesión en 11.024.50, ¿ok? Interesante ver entonces el contexto que está dejando desde la apertura de ayer, en este caso, o la sesión de hoy desde Asia, mejor dicho, donde el precio tuvo importante retroceso un poco antes del cierre de cash, ¿ok? De la sesión, y el precio de cierre quedó en 11.58 o aproximadamente, 11.58. Abre con un ligero gap a la baja, ¿ok? Dominando rápidamente esta mínima y dejando un nuevo mínimo, ¿ok? De swing
en este caso en los 10.890.50. Tomando en cuenta esta zona, vamos a eliminar este nivel de precio. Dejemos la raya hoy, esta línea roja, porque de aquí parte un escenario para que mañana entonces evaluemos, ¿ok? Sin embargo, ya este sigue, es ahora el nuevo mínimo relevante. El contexto que está manejando el precio en este momento es, bueno, estamos ligeramente por encima de la mínima, ¿ok? El precio con un movimiento bastante amplio, de gran dinamismo, subió a la mínima, ¿ok? Y fíjense que la batalla se generó por un breve momento acá entre el precio de cierre y el precio mínimo, y está dominando en este momento, en este caso el comprador, en este preciso momento. Ahora bien, el escenario 1 sigue planteándose en una corrección de nuevo, o sea, un movimiento bajista de nuevo desde este punto. El fallo al precio de cierre nos puede traer rápidamente a los 10.950 y un posterior movimiento extendido que nos puede estar dejando quizás testeando esta mínima, dejando ligeramente un mínimo mayor a este, ¿ok? Esta es la estructura que está formando acá. Sin embargo, hay un escenario 2 planteándonos desde este punto, ¿ok? De los 11.095 aproximadamente, que puede estar llevándonos como un movimiento de respiro a los 11.170 con una extensión, pero aquí interesante ver todas las fuerzas que generó acá este movimiento, y esta extensión será bastante cuesta arriba para el comprador. Hoy quiero agregarles algo porque estaba evaluando la dinámica y fíjense esta estructura que armó acá. En todo este movimiento, si la copiamos y la traspasamos para acá, ok, y la ajustamos quizás ligeramente, no son líneas exactas, pero en función de tiempo y espacio, pero fíjense que podemos tener un movimiento hasta acá de respiro porque la estructura nos lo ha dicho, ok, consiguiendo quizás una zona como esta aquí arriba, ok, en esta zona que podemos crear una zona como esta de resistencia fuerte acá sobre los 11.170, 11.200, ¿ok? Importante ver ese contexto que puede estar formando el precio aquí. Entonces repasamos rápidamente el precio importante. Quitamos esto para no confundirlo. Escenario 1 sigue vigente en función al fallo sobre el precio de cierre, ¿ok? Hacia la baja en este caso, dominando rápidamente la mínima y llegando a testear esta zona de soporte que ha formado entre Asia y Europa. Ligeramente a América puede venir a testearla, neutralizar mínimos y continuar, ¿ok? Hay que tener ese contexto presente. Entonces pasamos al micro del SP500. Tenemos un precio importante que está ahorita en la lucha allí, pero primero vamos a revisar lo que pasó el día viernes. Teníamos también un precio importante donde se iban a partir los escenarios que eran los 36.70, ¿ok? Veamos también que hubo un movimiento importante. Fíjense que esto sí es bien importante que lo entendamos y que lo veamos de esta manera. Había un mínimo en este punto en el premercado, en los 36.40, ¿ok? Que era importante porque era en este caso la culminación del escenario 1 en esta reversión acá. Fíjense que un poco antes, después que terminamos el video, hace el movimiento también como le hicimos en Nasdaq, con una mecha larguísima que llega, toma liquidez de esta zona, ligeramente neutralizando el mínimo y retrocede con mucha fuerza, y después vuelve otra vez. Fíjate que el cuerpo de la vela queda encima de la zona de soporte con mechas, tratando de llegar a la mínima de la sesión, pero no tuvo la continuación. Y es importante ver que esta zona se forma como un soporte importante donde nos genera un retroceso, o mejor dicho, una onda impulsiva. En este caso, el precio de cierre, el precio sensible estaba un poco alejado desde la apertura, pero teníamos ya un contexto donde el precio podía venir a buscar, en este caso, alguna continuación. Y fíjense que el precio desde este punto encuentra el primer freno en el precio sensible. ¿Ok? Hay una extensión del movimiento o un movimiento exhaustivo que puede llevarnos a los 3687. Fíjense que era el escenario 2, el menos probable, y ligeramente lo llega a alcanzar por muy pocos ticks. ¿Ok? Desde esta zona retrocede con mucha fuerza, pasa por el precio sensible de la zona y vuelve a conseguir soporte en los 3640, que había una zona que ya habíamos marcado, como les comenté, desde la mañana, y era importante ver cómo funcionaba esa zona. Desde este punto
La continuación se genera al no dominar los 3640, al comprador no poder permanecer encima de este nivel de precio, se generó rápidamente lo que era la continuación del escenario, ¿ok? Buscando, fíjense que en el retroceso ya tiene resistencia y se continúa justo en los 361350, que era en este caso la mínima de swing que teníamos de hace par de días atrás. Encuentra el freno, ¿ok? Ya aquí encontramos el objetivo completo de todo ese movimiento desde el fallo a este nivel de precio, y empieza ya la lucha por debajo de la mínima de la sesión anterior. Movimientos más fuertes, más hacia abajo, que dominan rápidamente, neutralizan este mínimo. Y fíjense, vamos a poner con esto más arriba, y fíjense entonces qué pasó aquí. Ya esta zona se convierte en importante resistencia, ¿ok? Fíjense cómo todos estos intentos de fallido, empieza la batalla dejando nuevos mínimos, en este caso en la noche de ayer, en los 3571, ¿ok? Importante ver que la lucha empieza aquí alrededor del precio de cierre y precio mínimo, ¿ok? Dejando también ligeramente un soporte en los 3590 en todo lo que va de premercado. El precio lo tenemos en este momento ya dominando lo que era el antiguo mínimo de hace par de días. No son importantes, ya lo podemos eliminar como precio relevante. Sin embargo, vamos a dar la línea igualmente esta mañana para evaluar los escenarios. El precio sensible para hoy lo tenemos entre 6.27. La mínima quedó entre 5.9550. La máxima entre 6.9350. ¿Ok? Entonces, en este contexto, el escenario 1 parte desde el fallo de esta zona. Podemos retroceder hasta acá, buscando esta zona que ha generado hasta este momento un ligero soporte mínimo en esta consolidación pequeña que hizo acá, pero podemos tener movimientos fuertes hasta los 3.590 con una extensión que nos puede llevar a testear o a retestear los 3.571, dejando ligeramente un mínimo mayor al anterior. Si el precio logra dominar esta zona, entonces tendremos un respiro hasta los 3.640 y un movimiento extendido que nos puede llevar a los 3.653, ¿ok? Aquí también el contexto es muy parecido a lo que les mostré ahorita en Nasdaq. Fíjense, tomando esto en cuenta desde este impulso correctivo o de esta onda correctiva hasta este punto, una ligera consolidación en los 13.27, y este tipo de estructura la copiamos, la pasamos para acá, igualmente la ajustamos un poco, ajustamos acá que son los ticks, ¿ok? Pero básicamente nos está dejando la misma estructura desde este momento, ¿ok? Entonces por eso fíjense que si la medición si este escenario se da con menos probabilidad, podemos tener igualmente una zona de rechazo en los 3640 y formando una zona de resistencia como esta que está acá. Se puede estar formando en esta zona en los 3640 3650, ¿ok? Entonces eso tenemos que tener, o debemos tenerlo como contexto, ¿ok? El precio siempre nos habla y nos cuenta una historia. Hay que estar atentos a saber interpretar esa historia, ¿ok? Entonces, por otra parte, pasamos entonces al petróleo. El petróleo tuvo un muy interesante movimiento. Bueno, aquí ya arrancó el escenario 1, la probabilidad que teníamos en este momento. El viernes, fíjense que estábamos ligeramente acá encima de la... pasando por acá por la mínima de la sesión, ok, interesante ver cómo era, que ajustamos inclusive, ¿se acuerdan el escenario? Y partía los escenarios de la mínima, porque ya la había controlado en el momento que estábamos haciendo el video. Fíjense que un momento la probabilidad mayor era una continuación, ok, desde este punto, y fíjense que empieza un movimiento bastante errático, bastante buscando el soporte acá en los 79.80, en los 80, sí, 79.90 aproximadamente, y empieza un movimiento bastante fuerte donde esta zona empieza a generar un protagonismo, frenando esta continuación hasta este nivel de precio y dejando los rebotes hasta el escenario 1, ¿ok? Teniendo como ya medición que aquí íbamos a tener resistencia en ese punto, ¿ok? Volvemos a bajar y empezamos una oscilación. Fíjense que el precio estuvo bastante, sí, en esa oscilación todo el día, y manteniéndose siempre como un soporte importante los 7990 aproximadamente por acá. Luego retrocede un poco más generando la mínima o dejando la mínima en los 7915, que fue esta mínima de América, ¿ok? Y el precio de cierre quedó en los 7971. Importante ver que hay un gap al alza en la apertura que rápidamente se posiciona en los 80.75.
que era una zona que ya teníamos también medida de bastante influencia el precio, que fue la que fue absorbida toda la sesión del viernes. La apertura se genera encima de este nivel de precio con un gap muy interesante que nos lleva rápidamente a posicionarnos inclusive encima del siguiente nivel de precio sensible que teníamos, que eran los 81.28, que, que fue la resistencia de la sesión americana del viernes. Ahora bien, en este contexto, fíjense que el precio se ha estructurado también de una manera muy armónica. Si vemos acá, tenemos una gran consolidación, un movimiento expansivo, y si volvemos a copiar acá, básicamente tenemos lo mismo, y aquí va el siguiente movimiento expansivo, ¿ok? Y básicamente los tamaños de este movimiento, de estas expansiones, han sido básicamente iguales o muy parecidos, ¿ok? De igual o similar tamaño. Si lo pedimos, quizás sean de igual o similar tamaño. Entonces esto nos puede estar arrojando un punto más o menos como esta zona. Entonces basémonos en las mediciones y en la estructura que nos está dejando el precio. Ahora bien, está corriendo un escenario 1. Básicamente se permanecería mientras que nos mantengamos encima de esta zona de los 83.20 aproximadamente. Ya entonces estaríamos esperando una mejor posición, quizás un poco más abajo, un retroceso más abajo hasta los 83 por acá. ¿Para qué? Porque va a tener un descanso de retroceso y se va a continuar. Es la probabilidad mayor. Si el precio entra, recuerden que estábamos ahorita encima de la máxima que está en 82.55, el precio nos infiere continuación alcista, ya está dominando la máxima de la semana anterior, pero tenemos todavía una oportunidad interesante de retroceso porque estamos muy alejados de esta máxima. Entonces, importante ver que podemos, si el precio retrocede y sobrepasa los 83, esto sería una zona bastante de indecisión, porque el precio puede quedarse perdón, por esto, quedarse como hizo acá, quizás una leve consolidación, una espera, ok, únicamente tomaría un escenario 2 si el precio sobrepasara la mínima, perdón, la máxima, pero inclusive sobrepasara los 82.35. Aquí sí correríamos con fuerza a buscar cerrar este gap que está acá en los 79.90, ok. Eso es el contexto que le traigo para hoy. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.